Un jueves por la noche estás en tu casa trabajando cuando de pronto empiezas a escuchar una voz. Es una voz que no reconoces y que no viene desde afuera, sino desde adentro. Esa conciencia que lleva tanto tiempo contigo de repente te dice cosas horribles. Te grita, te maldice y te sugiere que tomes decisiones para acabar con tu propia vida. Eso es justo lo que le pasó a Beatriz. Una mujer sonriente y llena de sueños que por culpa de una enfermedad mental llamada esquizofrenia tuvo que replantearse su propósito en la vida y hacer todo lo posible para volver a ser normal. Una persona que lamentablemente cae en psicosis es un sufrimiento terrible, desgarrador haber caído en la psicosis. No es un acto de voluntad. Quizás el cerebro busca encontrar respuestas o dar algún tipo de solución ante lo que está viviendo. Ahora ponte en los zapatos del psicótico. Truncaste en la universidad o te corrieron del trabajo. Para toda la familia ya estás nulificado porque eres un loco. La inmensa mayoría de las personas que viven la psicosis no les es fácil, como tampoco les sería fácil a cualquier persona no psicótica replantear toda su vida. Mi niñez fue una niñez normal, de una época interesante, los años 70. Yo pensaba que era una niña muy retraída. Yo me sentía una chica no agraciada, me sentía una chica fea. Y eso coincidía con que no me peinaba muy poco, prácticamente no me maquillaba, porque decía, ¿para qué me maquillo si nadie se va a fijar en mí? Y ese asunto de la fealdad lo cargué por muchos años. Y eso fue un aspecto que se convirtió en un complejo tan poderoso, tan grande, que marcó mi vida en los siguientes años. Me acuerdo perfectamente de ese momento, de la primera voz. Estaba en la casa de mis papás, en el comedor, y yo me senté a escribir algún texto de tipo académico. Empecé a garabatear. No tenía mucha inspiración y de repente esos garabatos se convirtieron en palabras que yo no las estaba pensando, pero que tenían un significado que en su momento identifiqué como algo venido desde fuera, no desde mí. Y es ahí cuando pensé que había una vinculación con algo extraterrenal o algo extranormal. Y esas palabras decían, yo soy un ser de luz y sé de tu dolor. Quiero que sepas que estamos contigo. Somos tus seres de luz. Y fue muy, muy impactante, porque dije, ¿qué es esto? Y empecé a escribir y escribir y escribir y escribir. Claro, con una letra deformada, porque los escritos eran rapidísimos. No mediaba la mente, era lo curioso. Yo no sabía lo que iba a decir, o lo que iba a escribir más bien, sino simplemente lo escribía. Y me hablaban acerca de mi vida cotidiana, de que ellos eran seres que me iban a acompañar el tiempo que yo decidiera, que ellos eran seres amorosos, que eran seres de luz, que eran seres que me podrían brindar expectativas poderosas. Respondía al hecho de sentirme desamada, no reconocida, y ese saber que había seres o entidades que me protegían, cuidaban y ayudaban, eran muy poderosos en mí. Tendría alrededor de unos 28 años, 29 años. A nadie le platiqué nada acerca de lo que yo estaba viviendo con las voces, ni mi familia estaba enterada. Yo no sabía lo que era su sufrimiento, hasta que ella lo externó muchos años después, pero yo no sabía el infierno que eso representa, o sea, yo noté cuando era chico, de que mi hermana Betty, pues sí tenía mucha sensibilidad, te digo, a estos fenómenos, ¿no?, que ocurren y que normalmente la gente común no ve. Me contaba mucho de sus experiencias, vamos a decirlo,
como poco comunes, ¿no? E incluso algunos podrían decir que son experiencias como medio esotéricas. Ella me decía que, por ejemplo, podía ver lucecitas, así cuando nadie más podía verlo, en la noche, y ella jugaba con las lucecitas, ¿no? Y así como que ella era muy sensible para estas cosas desde chica. Me sentí elegida. Me sentí elegida para dar un poderoso mensaje a la humanidad, de pensar que yo podía hacer algo que impactara en la sociedad a nivel global. Y así empezaron las primeras voces. Voces que primero fueron escritura, después estuvieron en mi cabeza y me empezaban a hablar. A veces me respondían preguntas que yo hacía y luego se instalaron totalmente en mi cabeza. Una voz está dentro de tu cabeza. Una voz no es como si tú o cualquiera hablara desde la afuera, sino que es algo que está dentro de ti. Y te dicen cosas como: yo soy un ser de luz que en este momento se está dando la oportunidad de vivir una experiencia en la cual pueda representar XXX. Para las personas que recién viven la psicosis, es uno de los sentimientos más desgarradores. Es un verdadero sentimiento de un desgarro del alma. Es algo que les hace sentir primero una sensación de terrible extrañeza con todo, consigo mismos y con el mundo. Te ves en el espejo, sabes que ese que está en el espejo está reflejando tu imagen, pero sientes que algo cambió, que algo es distinto. Y después se vive la sensación incrementada de las alucinaciones, por ejemplo, que son el reflejo de los momentos más intensos que vive la persona, sus sentimientos más íntimos de odio, de placer, de temor. Y todas esas expresiones no se reconocen por el mismo sujeto, que son suyas, y se ponen imaginariamente en un tercero, como vienen de afuera, me mandan mensajes, ya es algo con lo que convives cotidianamente y que estás viviendo alrededor de la psicosis. La psicosis es el centro de tu vida. Entonces, cuando me preguntas cómo convive el paciente con su psicosis, es distinto en el momento en que toque hablar con ellos, abordarlos o tratarlos. Yo en esas voces sentí un remanso de paz. Yo en esas voces sentí un remanso de serenidad, de reconocimiento, de amor. Y por primera vez era reconocida como mujer y como persona. Tocaba el corazón, tocaba el alma. Y en esa alma no había más que amor. Más que amor. Llegó un momento en que esas voces amorosas empezaron a modificarse. Esas voces empezaron a ser un tanto manipuladoras, empezaron a ser chantajistas y empezaron a exigirme. Y es cuando empecé a sentir miedo. Mis voces amorosas desaparecieron. Ya nunca las contacté. Las voces empezaron a ser más estridentes, a cambiar su tono, a cambiar su orientación. Y fue en ese momento en el cual yo sentí en efecto que había algo que se había roto. Y fue cuando en algún momento sentí que ya las voces se convertían en sonidos indescriptibles, en algún momento indescriptibles, pero que después tomaron forma. Eran aullidos de animales. Sobre todo puedo identificar aullidos de lobos, aullidos, gritos. Empezaron los gritos, empezaron las maldiciones. Indescriptibles,
pero diabólicas. Eran voces diabólicas. Me decían, eres una desgraciada, eres una maldita, te vas a ir al infierno, vas a penar, te vas a ir al purgatorio, no saldrás de allí, allí te quedarás. Muérete, desgraciada, infeliz, muérete. Imagínate escuchar eso todos los días, y es cuando emerge una desesperación inmensa por decir, ¿qué pasó con mis voces amorosas? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué ahora tengo que estar viviendo esto? No lo quiero, no lo necesito, me duele, me afecta. Lo estoy sufriendo de una manera indecible. Ya no aguantaba esas voces horribles. Ya no aguantaba ese tono tan violento, tan agreste, tan ríspido, tan duro de las voces, en donde yo escuchaba risas sardónicas, diabólicas. Y yo incluso llegaba a visualizar a demonios. Es muy extraña esta percepción y no es fácil de decirla de manera elocuente, pero yo sabía que eran demonios. Y es cuando yo empecé a tener tanto estrés, tanta angustia, tanta desesperación, que lo único que me calmaba era cortarme. Personas con psicosis se suicidan más que personas sin psicosis. En todo momento el paciente psicótico se siente con una gran cercanía de la muerte, porque la psicosis es aquello que está tremendamente cerca de la muerte psíquica. Y aquí podemos llegar a un concepto que se llama dolor mental. Que el dolor mental no es el dolor de que te des un martillazo en un dedo tratando de clavar un clavo. No es un dolor físico, es el dolor de sentirte frustrado, de sentirte impotente, de sentirte que no vales, de sentir las cosas que no atraviesan por la cadena de receptores sensoperceptuales que hay en el organismo, sino es un dolor del alma, por decirlo de alguna forma, que te da en lo más íntimo de ti mismo. Y eso también es algo que lleva a un momento en donde el paciente psicótico, con años de esa misma experiencia, rompe con el mundo. Ya no pela sensaciones, no tiene aspiraciones. El paciente con 30, 40 años de psicosis que apenas internamente sobrevive. Es tan fuerte el dolor mental, porque no solamente era dolor emocional, era un dolor mental, que tenía que tomar una cuchilla y cortarme para canalizar la angustia, para canalizar el dolor, para bajar el nivel de la desesperación. Y esto fue algo que efectivamente me calmaba. No sentía el dolor del corte, sentía calma. Eso la gente no lo puede entender, pero una persona que ha vivido esta condición lo comprende en totalidad. Y es ahí cuando yo sentí una desvinculación absoluta con la realidad. Desde luego que había momentos de eutimia, llamada así por los especialistas, que es un estado de sosiego, un estado de conexión con la realidad. Pero ya me sentía ajena a esa realidad, ya me sentía ajena a lo normal, ya sentía que lo normal era agresivo, que lo normal era disruptivo, que lo normal era difícil de volver a constituirse en aquel espacio en el cual yo pudiera tener una vivencia normal, una vivencia funcional. Y en esa situación de las voces que me agredían, que ya me orientaban a morirme, en donde planifiqué cómo matarme, porque ya no aguantaba eso. Llegó una pequeña luz que me decía, no le puedes hacer eso a tus padres. Eso fue lo más duro. No le puedes hacer eso a tus padres, matarte y crearles un dolor que no van a poder superar. Yo me acuerdo de ese episodio que ella menciona porque me mandó llamar, ¿no?
Y me empezó a decir, haz de cuenta, de cosas que ella oía, que le decían, que su nombre verdadero no era Beatriz, ¿no? Sino otro nombre, que yo voy a hacer cosas muy importantes, relacionadas con cierta cosa, y cualquiera decía, pues, ¿qué es eso, no? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Estalló un brote psicótico inmenso, donde por varias horas hablé frente a mi familia y empecé a profetizar. Empecé a decir cuál sería el destino de la familia, el destino espiritual, el destino mundano, el destino de la humanidad. Fue una cuestión absolutamente absurda, pero era una necesidad casi fisiológica de decir aquello tan angustiante, pero que se convertía ya en una profecía de algo que iba a acontecer. En ese momento la vida se te rompe y la vida se convierte como en un rompecabezas que se destruye y las piezas están deshechas, están una acá, otra acullá. Y no sabes cómo vas a tener que rehacer esas piezas para volver a ser tú, para volver a ser el ser que anhelabas en tu juventud ser. La mayor parte de la gente no cree que la psicosis se pueda solucionar. Se sigue creyendo, como desde la Edad Media, que muchas psicosis, como la esquizofrenia, por ejemplo, son incurables. Ya, quien le dio eso, ya se fregó. La remisión total en la psicosis es factible. Es algo que se controla. El estado asintomático, que es no delirios, no alucinaciones, no alteraciones en la socialización y un equilibrio. Por supuesto que se puede hacer una vida común y corriente como la de cualquier persona, que es bien difícil porque exige mucha disciplina, mucho esfuerzo y mucha capacidad de resiliencia desde el paciente, sí, también. En estas situaciones, estoy hablando de hace 30 años, se pensaba que esto era una brujería, que esto era un mal de ojo, que esto era un proceso devenido de un ritual chamánico o santero o lo que fuera. Entonces, en aquella época que yo tuve la oportunidad de tener mucha gente que me quería, me orientaron hacia lo alternativo, no hacia lo médico. Porque las opciones, las primeras, fueron de médicos que también tenían ideas mágicas, curiosamente. Y yo decía, es que esto no. Me medicaron con fármacos muy antiguos que me generaron una serie de efectos colaterales adversos terribles, rigidez, una condición que se llama acaticia, en la cual no puedes estar ni sentado, ni acostado, ni parado, sino que tienes que dar vueltas, porque la inquietud es inmensa. Vivir así era miserable. ¿Sabes lo que significa? Que sientas que no es factible abrir la puerta y caminar 5 metros fuera de tu casa. Que es tan grande tu temor y tu angustia. Y también tu percepción tan rota de la vida y de ti misma, tú como enfermo, que no sabes qué puede ofrecerte el mundo de afuera. No me importan mis complejos, no me importa ser fea, no me importa. Yo lo que quiero es ser una persona como lo era antes, que podía conducir mi coche, que podía ir a la universidad, que podía dar mis clases en la universidad. ¿Cómo poder llegar a hacer eso? Creí que nunca lo iba a lograr. Mi percepción, mi idea estaba destruida, mi identidad. Yo ya no sabía quién era. Muchas veces llegué a pensar que era una cosa, un objeto, y un objeto no tiene vida. Y me sentí una persona muerta en vida. Hay personas que tienen un momento en el transcurso de su padecimiento que les sucede algo muy, muy complicado, que como que hay un cambio de conciencia repentino, o sea, y que cae como un rayo, ¿sí? No, ya no más, hasta aquí llegamos.
hasta aquí llegamos, tengo que hacer algo si no me muero. Entonces yo pienso que a ella le sucedió algo así. Hasta ese momento me di cuenta de que no eran seres reales, de que todo estaba en mi mente, de que todo era una situación creada por mi mente, que no existía, que era falsa, pero no por eso sentía menos dolor. Y recoger todo eso, toda esa desestructura, todo ese rompimiento tan poderoso de la mente consciente, me pareció una tarea increíblemente difícil de acometer. Increíblemente difícil. Pensé que nunca lo lograría. Pensé que me iba a quedar así. Sin embargo, había algo que me decía, tienes que salir de esto. Y recibí diferentes diagnósticos, incluso uno donde yo ya consciente de la enfermedad mental y en un nivel alto, en un hospital muy importante, me dijeron, desgraciadamente usted pertenece al 1% de la población que vive con esquizofrenia paranoide. Usted ya no va a ser una persona normal, ya no va a ser una persona funcional, ya no volverá a ser la misma de antes, tendrá que depender de su familia. Y lo único que puede hacer por usted es ser muy, muy puntual y muy afecta a tomar el medicamento de la manera como se le demande. Pero desgraciadamente su vida funcional ya se acabó. Y yo decía, no es cierto. No es cierto, no va a ser así. Yo volveré a ser la misma. Algo surgió dentro de mí y me dijo, esto que vives es horrible, esto que vives es espantoso, esto que vives es indecible e indescriptible. Pero una pequeña luz me decía, puedes salir de esta historia, puedes ser una persona diferente, puedes ser una persona normal. Los pacientes psicóticos, contados son los que toman el teléfono o agendan una cita y buscan algún tipo de ayuda. Y Beatriz fue de esas. Betty tenía esa cualidad tan distinta a la de tantos otros pacientes que para mí se me hizo maravilloso el poder trabajar con alguien que tuviera toda esa materia prima para poderla ir ayudando a que ella encontrara sus respuestas. Las voces desaparecieron de manera progresiva. Y ya cuando empecé el trabajo con el doctor Julián Mayer, desaparecieron completamente. Y él, en vez de escuchar esa voz racional, él me decía, mira, ¿qué te duele? Háblame de tu dolor. ¿Por qué decidiste psicotizar? ¿Por qué te volviste loca? Y fue allí cuando tuve una catarsis increíble en la que lloré por todos esos complejos de inferioridad, por sentirme no amada. Me sentía denostada como mujer, me sentía tremendamente mal. Y ese llanto fue la apertura hacia el hecho de saber que era un ser tan frágil como puede ser cualquiera, tan poderoso como otro, pero tan frágil también como otro. Esa fragilidad era mi mayor caudal y mi mayor potencial para salir adelante, porque eso me incorporaba a un proceso de conciencia distinta, de saber que a pesar de todo era fuerte y de que esa fortaleza, nacida de esa fragilidad, me iba a sacar adelante. Empecé a vivir una experiencia distinta. Las voces desaparecieron, la tristeza no se acabó, porque una pastilla quita síntomas, pero no cura un corazón lastimado. Y fue un proceso de años, de aquello que está destruido, empezar a recoger los pedazos y empezarlos a armar otra vez. No, yo estoy súper orgulloso de ella. O sea, lo que es la resiliencia, lo que es el valor.
la alegría, porque ella nunca ha perdido la alegría, ¿no? No sé si sabes que Beatriz significa alegría también, ¿no? Yo creo que alguien que ha pasado por una cosa tan difícil, es una persona nueva cuando renace. La recuperación fue difícil, fue complicada, fue dolorosa, porque fue reconocer los miedos, fue reconocer las angustias, fue reconocer el terror a la vida. Y cuando reconocí todo eso y dije, no importa que en algún momento puedas tener temor, no importa que en algún momento te puedas sentir lastimado, eso forma parte de la experiencia humana, te reitero. De ninguna manera extraño esa época, ni la angelical, ni la época demoníaca. Yo sé que ese amor que supuestamente me otorgaban los seres, era un amor que estaba dentro de mí y que yo no reconocía dentro de mí, pero que ahora identifico como propio y que por lo tanto me puedo amar tanto como supuestamente esas voces angelicales me podían amar. El amor al sí mismo es algo que se pierde con la enfermedad mental grave. Y el amor a uno mismo es algo que se gana cuando uno se recupera. Yo encontré mi fortaleza, fue básicamente... Llevo así viviendo bien como unos 20 años. Y tengo una vida muy grata, estoy muy agradecida con el universo por esta horrible experiencia que ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, pero que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, aunque suene un poco extraño, porque me ha permitido reconocer que el más grande valor tiene que fundamentarse en tu conciencia de que eres un ser con una posibilidad inmensa de tener fe en sí mismo. Hay mucho que decirle a los familiares que sufren también otro tipo de duelo. Busquen ayuda profesional de inmediato. Igual que el cáncer, la psicosis, si no la agarras en sus inicios, se va a cronificar, los delirios van a ser mucho más difíciles de quitar, las alucinaciones, todos los síntomas. Y es una cosa lógica. No tienes idea de cuánta negación hay en todas las familias, porque, híjole, está medio rarito, dice como que escucha voces, se las va a estar imaginando. Vamos a dejarle que se le pase 1 año, 2, y después el paciente ya casi hizo un búnker de su recámara, y a ver, sácalo. Y esta es la última pregunta. ¿Te consideras una persona fuera de serie? Yo no me considero una persona fuera de serie. Simplemente una mujer que pasó por esta experiencia por alguna situación que en este momento no puedo entender, pero que ni siquiera es necesario entender. Simplemente soy una mujer común y corriente, soy una mujer que trata de ayudar a otros, que lo trata de hacer de manera compasiva, empática, comprensiva respecto a la situación que vive el enfermo. Pero lo mismo lo hacen los médicos, lo mismo lo hacen las enfermeras, lo mismo lo hacen aquellos relacionados con la salud emocional, la salud mental. Ellos son héroes, ellos sí son héroes. Y no es que yo no esté sesgada de esa posibilidad, pero a lo mejor en un sentido chiquito sí lo estoy.